Director del programa de cambio estructural y desigualdad social en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Agustín Salvia, que está de la UBA o de la UCA. A ver, vamos a preguntarle ahora a Agustín, a quien ya saludamos. Agustín, ¿cómo le va? Carlos Mira soy. ¿Qué tal, Carlos Mira? Confírmeme esto respecto de la pertenencia de la universidad. No, yo dirijo dos programas, más bien dirijo uno que es el programa Cambio Estructural y Desigualdad Social. ¿Correcto? En el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, pero también soy investigador jefe del programa Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica. Entonces estábamos correctos en ambas, Agustín sabe que ha tenido mucha repercusión, incluso nuestro portal infobae.com está como una de las notas más leídas del día de hoy, una referencia que hace usted a la Argentina, a la situación social de la Argentina en el diario El País de Montevideo, Uruguay. Y bueno, me gustaría si pudiéramos tener, obviamente de parte suya, directa, un resumen de lo que allí dice, máxime en una circunstancia en donde las cuestiones que tienen que ver justamente con la inflación, los ingresos, la devaluación, la pobreza y la marginalidad en la Argentina, están bajo análisis desde las últimas semanas, ¿no? Bien, particularmente una aclaración, el reportaje fue hecho, más allá de que se ha salido ahora, creo que a fines del año pasado, en diciembre, y sin duda no es que ha perdido actualidad, pero sí quiero aclararle que no he visto el portal de Infobae, no creo que sea representativo tal vez de la parte sustantiva de la información del reportaje, la idea central que ahí se marca en cuanto que se alerta sobre los estallidos sociales en el país. El reportaje centralmente lo que avanza es en tratar de entender por qué, a pesar del crecimiento económico de esta última década, la Argentina mantiene todavía situaciones de marginalidad estructural, pobreza, problemas de indigencia e incluso situaciones tal vez de desborde social en distintos momentos o periodos o circunstancias de la vida político-social argentina. Y al respecto, lo que se señala en este reportaje, por lo menos lo que yo contesto frente a las preguntas que hace el periodista del País, remite a varios aspectos. Primero, describir un poco la problemática, que es algo que no es nuevo, que en Argentina este problema de pobreza estructural o de marginalidad estructural se ha venido acumulando en los últimos 30 años, y que esta dinámica de acumulación tiene que ver con la incapacidad o la imposibilidad que ha tenido el sistema económico, el régimen económico, para generar empleos efectivamente para todos y ajustar oferta y demanda en cuanto a una población capaz de poder volcarse a actividades productivas y no a través de una actividad informal a negocios de muy baja productividad que dejan muy bajos ingresos y que finalmente con cada vez mayor profundización se ha ido requiriendo demandas de programas sociales para atender justamente lo que la propia economía familiar, lo que la propia economía del trabajo o el propio mercado de trabajo no generan, y esa población no ha logrado acceder a un salario digno, a una condición laboral digna, y que esto está en la madre del problema. Es decir, la característica de una sociedad que en términos de su estructura productiva y su mercado de trabajo es claramente dual, o heterogéneo al menos, en donde existen sectores de punta, dinámicos, fuertemente protegidos por los marcos regulatorios del Estado o de la actividad gremial, mientras que otra parte de la sociedad está afectada cada vez más por o motivada a introducirse en negocios informales, extralegales, en actividades de baja productividad como un mecanismo de subsistencia, y que que de todas las paradojas, tal vez la mayor paradoja de estas últimas 30 años de democracia ha sido tal vez la última década, en donde el crecimiento ha sido a tasas muy importantes, de 7, 8,
10%, con políticas sociales altamente progresivas en términos de distribución de programas sociales, con fuerte inversión en el sector público, con un gasto público importante. Bueno, la pregunta es por qué frente a esas condiciones seguimos teniendo un 25% de la población en condición de pobreza por ingresos y no menos de un 15%, un 12, 15% de la población sometida a situaciones de marginalidad social muy fuerte. Y es aquí donde mostramos o planteamos que no es necesariamente a través de los programas sociales en donde se va a convertir o se va a generar una plataforma de inclusión social, sino que lo que se requieren es operar en 2 o 3 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la generación de empleo, una mayor generación de empleos productivos o una articulación entre el sector formal e informal de la economía en el país. Pensemos hoy que el 49% de la población económicamente activa ocupada no aporta al sistema de la seguridad social. Estamos hablando tanto de asalariados como no asalariados. Los asalariados lo que se conoce como trabajo en negro, no registrado, constituye el 35%, pero que si le sumamos a esto la población que no es asalariada, los niveles llegarían a un 49%. Entonces, que la mitad de la población económicamente activa está operando en un mercado de trabajo totalmente extralegal o no sin una contribución a la seguridad social como un proxy de esta situación, y que también es un proxy de la baja productividad o más bien de la heterogénea productividad que tiene el sistema económico argentino. Entonces estos 10 años han sido importantes en cuanto al crecimiento económico, pero han sido importantes para el crecimiento económico de algunos determinados sectores. Ha proliferado o aumentado el empleo en el sector formal y más dinámico, han mejorado las remuneraciones, sobre todo en este último periodo. A veces uno puede considerar que de manera creciente y acelerada, generando justamente también un desfase muy fuerte entre este sector más dinámico y productivo y formal de la economía, que tiene convenciones colectivas, que se apoya en actividades de servicio o producción o comercio con servicios profesionales de alta complejidad, frente a una parte de la sociedad que se ha mantenido estructuralmente en condiciones de atraso tecnológico, de atraso educativo, de atraso informativo y en mercados cada vez mucho más competitivos y feroces, no por lo positivo sino por lo negativo, en términos de que se ha constituido en mercados donde domina justamente las mafias, las organizaciones ilegales o extralegales, quienes tienen más poder social o político, el propio clientelismo, ha operado sobre estas estructuras de marginalidad social, creando justamente una situación todavía más perversa que la mera falta de un trabajo pleno, un trabajo digno para esa población. Agustín, si es verdad, y obviamente comparto, que la salida verdadera de la pobreza no es a través de planes, digamos, de coyuntura, sino a través de la generación de trabajo genuino y, si es posible, obviamente a través de la generación de trabajo bien pago, me parece que no hay demasiadas alternativas a esa salida si no es con la atracción de dinero, ¿no es cierto? Y para que a partir de esa atracción se generen negocios, se genere la instalación de plantas, de fábricas, de puestos de trabajo bien pagos, creando servicios y bienes que son demandados, no solo en la Argentina sino en el mundo, con capacidad exportable. ¿Es posible lograr eso en un esquema de gobierno que no ha hecho otra cosa más que se ha cansado, digamos, de hablar en contra de los negocios, en contra de la actividad comercial, en contra de las inversiones? El ministro de Economía, nada más y nada menos que en el Congreso, admitió que había dos ideas que odiaba, y ellas eran el clima de negocios y la seguridad jurídica. ¿Es posible lograr esto que usted No, es dice? bastante difícil, pero más allá del protagonismo, de mayor o menor protagonismo que puedan tener algunos agentes o actores políticos, a veces habría que entender también el problema más estructural. Este país tenía a mediados de la década pasada muchas mejores oportunidades de crear justamente un
una política de atracción de capitales y de fuerte inversión, al mismo tiempo que planificar... Perdón, Agustín, refiriéndonos a la década 2000-2010 o a la década 90-2000. No, a la década 2000-2010, es decir, hasta mediados de la década pasada, de esta década ganada o perdida, como se lo quiera discutir, para mí que ha sido no suficientemente aprovechada. Teníamos hasta el año 2006-2007 condiciones importantes para, habiendo salido de la crisis, en las condiciones en que estaba nuestro país, habiendo salido de esta crisis y con un importante equilibrio social en términos de recuperación social y del malestar social que existía post-crisis, con condiciones políticas bastante afortunadas o positivas, tenía la posibilidad de pensar en una política de Estado de desarrollo, ¿no? Y abrirse justamente a una fuerte inversión interna o externa de capitales, pero también en un contexto de una política de inversión, orientando hacia regiones y áreas más desfavorecidas, a la vinculación entre el sector formal e informal, a que la pyme, pequeña empresa o empresa familiar, mejorara sus condiciones de productividad, sus capacidades tecnológicas, sus capacidades de comercialización, de integrar o articular los mercados regionales, esto que se llama ahora las cadenas de producción. Bien, teníamos una muy importante posibilidades de justamente dar un salto cualitativo en la matriz productiva y de productividad. Esto no ocurrió porque el país fue encerrándose cada vez más en términos de una política de gasto público que desbordaba para mantener un mercado de consumo importante, lo cual no es menor para mantener justamente el empleo interno o la capacidad de consumo de la población, pero desaprovechando lo que significaba un proceso, justamente un salto cualitativo en términos de inversión y desarrollo. Entonces se priorizaron el consumo interno, se priorizaron medidas de coyuntura política, las elecciones cada 2 años y la validación de ese poder político, y se desaprovechó una oportunidad de inversión. Ahora, junto con esto, yo lo digo en términos económicos, pero también se desaprovechó una posibilidad de inversión social con mucha mayor productividad desde el punto de vista del capital humano y del capital social, que es otro de los déficits que tenemos, porque junto con un crecimiento importante de la economía, a pesar de mantener todavía un mercado laboral dual que no se pudo resolver, lo que sí tenemos es una cantidad importante de programas sociales. Ya pensemos que hoy el 22% de los hogares en nuestro país a nivel urbano recibe asistencia pública por parte de algunos de los programas asistenciales, ¿no? Entonces, 2 de cada 10 hogares. El 33% de los niños son cubiertos por la asignación universal por hijo, aspectos que hoy por hoy aparecen como necesarios y prioritarios. ¿Por qué? Porque frente a esto no habría oportunidades de empleo y de trabajo para esta población. Bueno, se ha venido generando o se ha venido inflando el gasto social por esta vía, y no se ha ido inflando el gasto social por la inversión en términos sociales, en términos de mejorar la calidad educativa, ampliar la extensión de la secundaria y la primaria a la doble jornada para los sectores más pobres, generar las guarderías de alta calidad educativa y de socialización para los niños con más bajos recursos económicos, urbanizar las villas, generar condiciones de integración de las villas a las ciudades a través de políticas mucho más integrales, que no son solamente el dotar de un subsidio para que se construya una casa, sino a través de inversiones de infraestructura importante. Bueno, también dentro de estas políticas la seguridad, es decir, detener el narcotráfico y detener las políticas vinculadas a estas mafias organizadas del delito, también hace a la inversión social. Entonces, no se priorizaron esos mecanismos, sino que se priorizó Agustín, el consumo, ¿no? Una última. ¿Usted tiene una idea, digamos, armada, proyectada de por qué en ese particular momento en donde se daban a lo mejor condiciones ideales, eso no se hizo? No sabemos bien por qué no se hizo. Lo que es cierto, sin duda es difícil asumir el desafío de una política de Estado de mediano y largo plazo. Es decir, hay que tener una mirada, una visión de largo plazo, ¿no? Hay que tener la proyección política de pensar que lo que uno está haciendo desde el punto de vista del aparato político del Estado tal vez no repercute en las próximas elecciones, sino que va a repercutir en las próximas generaciones. Hay que tener también esa capacidad política. No se tuvo. Y eso no creo que se tuvo. Y por otra parte creo que
también existe una sociedad que acá uno, esto desde el punto de vista sociológico, ¿no? Uno responsabiliza a las conducciones políticas porque efectivamente tiene una responsabilidad política mayor que el resto de los ciudadanos, pero también los ciudadanos eligen a sus representantes. Sí, sí, nos han llamado a votar durante todo este periodo 6 veces, ¿no? Sí, entonces en ese sentido también hay una sociedad que demanda a veces victorias pírreas, ¿no? Clases medias que demandan y tengamos capacidad de consumo hoy, no importa qué va a pasar mañana, ¿no? O poca mirada o poca conciencia social en función de pensar que las promesas de corto plazo tienen en el largo plazo poca sustentabilidad. Agustín, muy claro, le quedo muy agradecido por estos minutos que se hizo para hablar con nosotros aquí en Infobae Televisión y le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Mira, hasta luego.